buenos días. ¿Qué tal lleváis el retiro hasta ahora? Yo de verdad espero que esté siendo de mucha bendición para todos. Seguro que las generaciones que nos precedieron, al leer las palabras de Jesús, que decía que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, allí está Él en medio de ellos, nunca pudieron imaginarse que podríamos estar conectados a través de la tecnología. Y sin embargo aquí estamos, y somos conscientes, es más, estamos seguros de que Dios está presente entre nosotros. Mañana vamos a celebrar el día más importante del calendario cristiano, la resurrección de Jesús. Pero no es sobre ella, sino sobre otra resurrección que ocurrió unos días antes, en la que me gustaría que meditáramos en esta mañana, la resurrección de Lázaro. Se encuentra en el capítulo 11 de Juan. No voy a leerlo entero, pero si quieres, una vez que hayamos terminado este periodo, pues puedes hacerlo. Yo voy a leer simplemente 2 secciones. La primera va desde los versículos 17 hasta el 27. Juan, capítulo 11, versículos 17 al 27. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Y ahora vamos a leer desde los versículos 38 hasta el 44. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Fijaros en el versículo 25. Jesús, hablándole a Marta, la hermana de Lázaro, le dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y ahora fijaros en los versículos 43 y 44. Clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Fijaros, en los 2 primeros versículos Jesús habla haciendo una afirmación sobre sí mismo. En los 2 segundos actúa devolviéndole la vida a Lázaro. Pero no es una vida eterna. La resurrección de Lázaro no es una victoria completa sobre la muerte, como lo es la resurrección de Jesús, porque Lázaro, aunque es cierto que vuelve a la vida, vuelve a morir. Nosotros, cuando leemos este pasaje, solemos relacionar las palabras con la actuación de Jesús y pensamos que se refieren a lo mismo, que la resurrección de la que Jesús habla es la misma que la que realiza. Pero si es así, entonces, ¿qué quería decir Jesús con que Él era la resurrección y la vida? ¿Que era capaz de devolver la vida física, pero solo temporalmente? Porque eso es lo que ocurrió en el caso de Lázaro. Volvió a la vida, sí, pero volvió a morir.
Para poder entenderlo mejor, vamos a ir al Antiguo Testamento y vamos a fijarnos en dos hechos de capital importancia que pueden ayudarnos a comprender mejor la idea de la resurrección a la que Jesús se refiere. El primero es lo que ocurre en el jardín del Edén según el relato del Génesis. Adán es creado por Dios y puesto en un jardín que él había plantado, pero el que pudiera seguir viviendo en él dependía de su obediencia. Génesis capítulo 2 versículos 16 y 17 dicen: Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué ocurre? Pues que Adán y Eva comen, pero curiosamente no mueren en ese día tal y como Dios les había advertido. Ahora ese día ocurre algo, y es que son expulsados del paraíso. Así que tal vez la muerte a la que Dios se refería no era la muerte física, sino otro tipo de muerte, la expulsión del paraíso. Tal vez estáis pensando, ¿es eso tan horrible? ¿Es peor ser expulsado del paraíso que la muerte física? Pues puede que para nosotros no lo sea, pero lo es. Porque hay una gran diferencia entre estar dentro y fuera del paraíso. Dentro, Dios estaba cercano, se paseaba por el jardín, hablaba con ellos. Fuera, estaban alejados de él. Dentro estaba el árbol de la vida que les podía conceder inmortalidad. Fuera no. Así que la muerte que les acaece en ese momento a Adán y Eva es una muerte completa que tiene que ver con ser expulsados de la presencia cercana de Dios y de la vida que solo Él puede conceder. Estar dentro del paraíso significaba estar en la presencia de Dios y tener vida. Estar fuera de Él, estar lejos de la presencia de Dios y la muerte. Salir del paraíso para Adán y para Eva supuso la muerte. El segundo hecho en el que me gustaría que pensáramos es en Israel como pueblo. Israel también en un sentido fue creada por Dios y sacada de Egipto y llevada a una tierra paradisíaca, la tierra prometida donde fluye leche y miel. También su permanencia en esa tierra dependía de la obediencia a Dios, a la ley de Moisés, al pacto. En el capítulo 30 de Deuteronomio, cuando ya el pueblo se encuentra en la etapa final de sus 40 años de peregrinar por el desierto, Dios les dice, y voy a leer en Deuteronomio capítulo 30 versículos del 15 al 20. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejases extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais pasando el Jordán, para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Según este pasaje, para Israel, la vida significaba permanecer en la tierra prometida y la muerte, el exilio. Si Israel obedecía a Dios, la consecuencia era la vida. Si no lo hacía, la consecuencia era la muerte. Todos sabemos también qué ocurrió. El pueblo judío fue llevado al exilio. Primero las tribus del norte, que nunca volvieron. Después las tribus del sur, Judá y Benjamín. Salir de la tierra prometida, ser llevados al exilio, significaba la muerte para Israel, porque en la tierra prometida es donde se encontraba el templo y la morada de Dios entre su pueblo. En la visión que Ezequiel tiene del valle de los huesos secos, que podéis leer después en Ezequiel 37,
En los versículos 12 al 14, Dios le dice a Ezequiel que profetice y diga: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. Volver a la tierra, al lugar de la presencia de Dios, es volver a la vida, resucitar. En ambos casos, la muerte es algo más que lo que generalmente entendemos cuando decimos que una persona ha muerto. No es solo, aunque también, algo físico, sino que es el resultado de estar alejados por nuestra desobediencia de la presencia de Dios, que es el único dador y sustentador de la vida. Y llegamos así a los evangelios. No es ninguna casualidad que los 4 evangelios introduzcan el ministerio público de Jesús citando por boca de Juan el Bautista los primeros versículos de Isaías 40. Porque este es un pasaje que para sus oyentes tenía un significado muy concreto. Era uno de los textos clave del Antiguo Testamento donde Dios anuncia que va a traer a los cautivos de vuelta a Babilonia, a casa, de vuelta a la tierra prometida. Pero, ¿por qué empiezan los 4 evangelios mencionando este gran fin del exilio? Vamos a ponernos por un momento en el contexto. Intentemos situarnos en el lugar donde estaban los que escuchaban a Juan anunciar que por fin había llegado aquel que los iba a devolver del exilio. ¿En qué pensarían? Seguramente que Dios iba a hacer resurgir a su pueblo y que eso significaba que por fin la dominación romana acabaría, que podrían volver a vivir en su tierra teniendo sus propios reyes. Incluso algunos pensarían que todas las tribus del norte volverían a la tierra prometida. La mayoría tendría en mente un resurgir del pueblo, pero un resurgir que debía realizarse desde arriba, una revolución política armada si fuera necesaria, al estilo de las grandes batallas que Israel había realizado a lo largo de su historia como pueblo y que lo llevaría a volver a ocupar la tierra que Dios les había prometido. Pero eso no ocurrió. Jesús no devolvió literalmente del exilio al pueblo tal y como muchos esperaban. Su actuación iba encaminada en otro sentido. Pensemos un momento. ¿Qué tenían en común el exilio tanto de Adán como de Israel? La muerte. Y tanto el pueblo judío como nosotros, cuando pensamos en la resurrección, pensamos en algo físico. Pero se nos olvida lo más importante, que la muerte es la consecuencia de la pérdida de una comunión íntima y cercana con Dios. El verdadero interés de la resurrección se centra no en algo físico ni externo, sino en el hecho de entrar nuevamente de lleno en una vida de comunión con Dios. Eso es lo que Jesús venía a hacer. Venía a instaurar un reino, pero no un reino humano, sino el reino de Dios en la tierra, para que podamos entrar en él y recuperar nuestra cercanía con Dios. Venía a resucitar a una humanidad muerta para que pudiera vivir una vida plena y abundante. Por eso muchos no supieron reconocer a Jesús como el que les traía la resurrección, porque ellos pensaban en algo externo, algo que se haría desde arriba. Y el cambio que Jesús anuncia es un cambio interno, que empieza por la persona, desde abajo, y que desde ahí se va extendiendo a toda la humanidad. Ellos no comprendían, igual que creo que seguimos sin comprender nosotros en la actualidad, que el mundo no puede cambiar si las personas no cambian. Y las personas en general no cambian si cada una de ellas en particular no lo hace. Para cambiar el mundo tenemos que cambiar cada uno de nosotros. En estos días recibimos muchos mensajes por WhatsApp y en muchos de ellos se nos habla del gran cambio que se va a producir en la humanidad. Que esta crisis nos ha hecho pensar que cuando todo acabe seremos mejores, estaremos más unidos, veremos la vida de otra manera. Ojalá tuvieran razón. Yo aprecio, sinceramente, que haya personas que estén intentando difundir ánimos, pero hay que ser realistas. El siglo pasado fue testigo de 2 guerras mundiales, una bomba atómica y un holocausto, solo por citar algunos ejemplos. Tenemos en la actualidad crisis de refugiados en distintos lugares, personas que lo han perdido todo.
A lo largo de la historia hemos pasado por muchas situaciones límite y por pandemias peores que la actual. Estamos muy preocupados por los muertos diarios por coronavirus, pero nos han dejado de preocupar los 8.500 niños que mueren cada día en el mundo de hambre y desnutrición, mientras nosotros hacemos acopio de comida para asegurarnos que tenemos lo suficiente durante los días del confinamiento. ¿Hemos cambiado? Puede que cuando el confinamiento se acabe, al principio estemos todos más unidos porque tendremos ganas de vernos, pero ¿habremos cambiado realmente? Cuando, según hemos visto en el pasaje de Juan que leímos al principio, Jesús le dice por primera vez a Marta que su hermano resucitaría, ella respondió como resucitaríamos muchos de nosotros. Sí, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Tanto ella como nosotros creemos en la resurrección final, cuando seremos completamente transformados y perfeccionados. Pero es curioso que a pesar de esa confesión de fe, Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y termina haciéndole una pregunta: ¿crees esto? A Marta no había que convencerla de la resurrección en el día postrero. En esa ya creía ella, lo acababa de decir. Pero Jesús le está preguntando si cree en otro tipo de resurrección. Una resurrección que se realiza aquí, en esta vida, en esta tierra. Una resurrección que ya es real, que ya se ha realizado, que no hay que esperar al final de los tiempos para que ocurra. Una resurrección que el propio Jesús indica cómo puedes llegar tú a participar de ella, creyendo en Él, en su mensaje, en lo que Él encarnó. Una resurrección que una vez obtenida ya nos ha permitido entrar en el reino de Dios y tener justo a Él vida eterna. ¿Y Lázaro? Lázaro se iba a convertir en la mejor ayuda visual que un maestro podía ofrecer. Jesús tiene poder para resucitarnos en esta vida, a una vida eterna. Eso es lo que Lázaro nos está mostrando. Las Escrituras nos enseñan en muchos lugares que todos nosotros estamos muertos, porque todos estamos alejados de Dios. Al hablar de la nueva vida en Cristo, Efesios 2:1 dice que Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. La primera resurrección, la resurrección a la que Jesús está haciendo referencia en este pasaje, ocurre cuando creemos, como nos dice Juan en el versículo 24 que leí al principio: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero Jesús no se queda ahí, sino que sigue diciendo: y aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es decir, cuando Dios nos resucita, ya no volvemos a morir. Sí, nuestros cuerpos lo harán, pero también resucitarán. Y esa, segunda resurrección será una confirmación de la primera. Como cristianos, podemos estar seguros como Marta de la resurrección final. ¿Pero hemos permitido que Dios nos resucite a esta vida? ¿O preferimos seguir muertos en vida esperando la resurrección definitiva? Pensarás tal vez que tú no estás muerto, ni física ni espiritualmente. Te has acercado a Él, vives en comunión con Él. Si esto es así, déjame entonces hacerte una pregunta incómoda. ¿Vives como Jesús? Porque si no lo haces, si tu fe y tu experiencia de Dios se reducen a una aceptación intelectual de los hechos o a unos sentimientos, pero no te han cambiado la vida, puede que Dios, al igual que Jesús llamó a Lázaro, te haya llamado a la vida, y puede que lo hayas aceptado y Él te haya resucitado. Pero también puede que a pesar de haber resucitado, aún sigas en el sepulcro, atado de pies y manos, sin moverte. Sí, dando gracias a Dios y cantando himnos de alabanza a su nombre, orando y adorándole con la esperanza puesta en la resurrección final, cuando estemos definitivamente en la presencia completa de Dios. Pero que todo eso lo estés haciendo desde dentro del sepulcro, sin salir de él. Puede que Dios te haya resucitado, pero tú no estés viviendo esa resurrección. Cuando Lázaro oyó la voz de Jesús, salió del sepulcro.
no se quedó dentro alegrándose de que ya había resucitado, y tuvo que ser desatado antes de poder andar correctamente. Tuvo que dejar las ataduras que aún llevaba, librarse de ellas, para poder vivir de verdad la nueva vida que Jesús le estaba ofreciendo. Durante los últimos 200 años, la fe en Jesús como resurrección y vida casi ha desaparecido de nuestra sociedad occidental. Hemos convertido a Jesús en una especie de médico del alma, que está bien porque consigue que la gente se sienta mejor interiormente y cualquier cosa pues que te haga sentir interiormente es aceptada, nos da igual de dónde venga. También lo hemos convertido en una especie de rescatador que se lleva a la gente de este mundo al cielo. Pero no permitimos que nos diga nada sobre un Dios que realmente hace cosas en el mundo, porque entonces tendríamos que tomarnos a Dios en serio, cuando ya nosotros sabemos cómo manejar el mundo y nuestras vidas a nuestra manera. Si no vemos cómo las palabras de Jesús sobre que Él es la resurrección y la vida se relacionan con nuestra vida, corremos el peligro de verlo como una buena enseñanza y no como una enseñanza capaz de transformarnos. No escapemos de esta vida y nos escondamos en un rincón con nuestras Biblias o encerrado en nuestras iglesias cantando y alabando a Dios, esperando el regreso de Jesús. Recordemos que hay algo más que esto. Hemos sido resucitados aquí. Cuando muramos seremos llamados a la otra vida, sí, pero aún no hemos muerto. Mientras estemos vivos, sirvamos al Señor y sirvámosles siendo testigos transformados de que el reino de Dios está establecido en la tierra, siendo ejemplos y vividores de ese reino. A Lázaro tuvieron que quitarle las ataduras para que pudiera moverse libremente y que su resurrección fuera una vuelta completa a la vida. Permitamos que Dios nos quite todas las ataduras con las que aún cargamos para que podamos vivir y movernos libremente en el reino de Dios y en su presencia. Dejemos que obre un verdadero cambio en nuestras vidas, que convierta nuestro odio o nuestro amor superficial o muchas veces incluso fingido en amor verdadero, que convierta nuestra tristeza y nuestro dolor en gozo, nuestras peleas y malos entendidos entre nosotros, nuestros conflictos en paz, nuestra intolerancia en paciencia, nuestra falta de comprensión y antipatía hacia los demás, hacia todo el que es diferente a nosotros, nuestra dureza de corazón en benignidad, nuestra maldad, todos nuestros comportamientos de malos deseos hacia nuestro prójimo, las críticas, las murmuraciones que tanto daño hacen, en bondad, nuestra incredulidad, nuestras desconfianza, deslealtad e infidelidad, en fe, nuestra ira y enfados en mansedumbre, nuestros desenfrenos y lujuria en templanza. Permitamos que Dios nos libre, reconociendo que son ataduras que llevamos aún puestas, de todo odio, de todo rencor, egoísmo, todo pensar mal sobre nuestro prójimo, toda avaricia, ambición, celos, deseo de destacar, falta de perdón hacia nuestro prójimo, cualquiera que sea nuestra atadura, permitamos que Dios nos libre de ella, porque si no, habremos resucitado, pero no podremos movernos ni disfrutar de esa resurrección que Dios nos ha regalado. Y decidme, ¿de qué sirve la resurrección si no es para vivir la vida que se nos ofrece? No es para esperar pacientemente con muchas oraciones y cánticos la resurrección del día final, sin ningún énfasis en la vida presente, como si las palabras de Jesús y la resurrección que nos ofrece solo tuvieran que ver con el cielo y no con el aquí y ahora en esta tierra. Más bien significa, como Juan nos relata más adelante en el capítulo 12, que Lázaro celebra un banquete en honor de Jesús y lo sienta a su lado. Significa una relación íntima con aquel que está sentado cerca de nosotros. Significa un cambio radical en nuestras vidas. Significa compartir comida con el hambriento, ser testimonios vivos de Jesús el Cristo. Significa que no solo podemos vivir en la esperanza de la resurrección futura, sino que también podemos experimentar el regalo de la nueva vida que se nos ha ofrecido. Una vida que nos da sentido y un propósito para el mundo en el que vivimos. Una vida que nos llama a hablar palabras de consuelo en medio de las tragedias,
a trabajar por la paz en medio de las peleas y los conflictos diarios, a preocuparnos y buscar respuestas y solución al cambio climático, a dedicar nuestras vidas a la justicia y la reconciliación, a escuchar, pero verdaderamente escuchar el grito de los pobres y responderlos con todos los medios a nuestro alcance, a vivir sin miedo a la muerte, a vivir motivados por el poder del perdón y la resurrección. La esperanza en la resurrección implica una lucha diaria contra la muerte, porque no se da solo la muerte al final de la vida, sino en mitad de la vida. Es la muerte de la incomunicación entre los seres humanos, la muerte de la impotencia y el mutismo, la muerte del anonimato y la apatía, la muerte de la mutilación física y la atrofia espiritual, la muerte del aturdimiento y el consumo. Hay muchas maneras de matar a uno. Como dice Bertolt Brecht en sus obras completas, se le puede clavar un cuchillo en el vientre, o quitarle el pan, no curarlo de una enfermedad, meterlo en una mala vivienda, escarnecerlo hasta la muerte con trabajos, arrastrarlo al suicidio, llevarlo a la guerra y un largo etcétera. Y muy pocas de estas cosas, sigue diciendo Bertolt Brecht, están prohibidas en nuestra sociedad. Mañana recordaremos y celebraremos la resurrección de Jesús. Y el testimonio más antiguo que tenemos de ella no es el de los evangelios, aunque es en los que nos solemos fijar, sino el de Pablo, cuando escribe su primera epístola a los Corintios en el capítulo 15. Leedlo cuando tengáis tiempo. Es curioso que Pablo no menciona para nada el sepulcro vacío, ni todos los hechos que ocurrieron en torno a la resurrección. Cuando, como se dice en los evangelios, las mujeres que acudieron al sepulcro oyen decir que Jesús no está allí, eso era algo que ellas ya estaban viendo, eso era algo obvio. Pero eso, como los evangelistas mismos informan, podía deberse a muchas causas. Hurto del cadáver, fraude por parte de sus propios discípulos, cambio de persona, muerte aparente. Lo que no era obvio es que no estaba allí porque había resucitado. Para Pablo no es el sepulcro vacío el que conduce a la fe a sus seguidores, sino las apariciones o revelaciones, la manifestación de Jesús como viviente. Esa fue la prueba definitiva para los primeros cristianos de que Jesús había resucitado. El testimonio vivo de los que lo habían presenciado de forma personal y vivieron la resurrección en su propia vida a partir de ese momento. Dios, en su infinita misericordia, nos ha resucitado a una nueva vida y nos ha llamado a vivirla en amor hacia Él y hacia los demás. Una vida que podemos vivir plenamente si permitimos que Él nos libre de todas nuestras ataduras. Si no nos aferramos a nuestro yo, a nuestras decisiones, a nuestra forma de hacer, entender las cosas, a nuestro propio afán por llevar siempre la razón, a nuestra creencia infundada que ni nosotros ni el mundo puede cambiar, y permitimos que la resurrección que ya nos ha concedido podamos vivirla en plenitud en esta tierra, gozando de la presencia íntima del Señor. Solo si los demás ven en nosotros nuestra propia resurrección, entenderán que lo que les decimos es algo más que palabras bonitas. Es una realidad capaz de transformar vidas. Que Dios te bendiga y que os guíe a todos a vivir la vida plena y abundante que ya os he regalado, y que sigáis disfrutando de este encuentro.